Los hermanos, vamos a reflexionar la lección número 29 del segundo año. La reconciliación es vuelta al amor. La vida cristiana cumple toda justicia. Con esta lección empezamos el estudio del sacramento de la reconciliación. Entonces, bueno, la lección hace una introducción bastante buena para introducir el sacramento, y la cual nos dice y nos quiere recordar la condición humana, esta condición que nos lleva a cometer pecado. Y nada más para recordar lo que vimos en primer año, el pecado pues es una ofensa directamente a Dios. Dice la lección: entendemos toda transgresión, infracción, falta de observancia de la ley de Dios. El pecado, la consecuencia es que empezamos a perder gracias con Dios, nos empezamos a alejar de Él. Dicho de otra manera, perdemos la amistad que tenemos con Dios. Pero volvemos a lo mismo, todo esto es por acción del pecado, por la debilidad que tenemos nosotros como humanos. Y por esta misma razón, Cristo es quien nos deja pues este sacramento, el sacramento de la reconciliación, o también conocido como confesión y penitencia. Ahora bien, la pregunta es: ¿quién es el que perdona los pecados? Si la ofensa es directamente a Dios, pues el único que nos puede perdonar los pecados es Dios. Por eso Jesús, cuando cura al paralítico, al que está en la camilla, y que le dice: te perdono tus pecados, los judíos se enojan y dicen que es un blasfemo, porque el único que perdona los pecados pues es Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que que Jesús es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Entonces pues Él tiene la facultad de perdonar los pecados. Ya les puse un ejemplo, el del paralítico, y bueno, hay que profundizar un poco, ¿no? Hay que recordar el pasaje, ¿no? En esto trajeron donde él un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sí: ese está blasfemando. Mas Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se sobrecogió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Y bueno, hay que profundizar porque no entendemos el contexto, ¿no? Aquí la pregunta que surge: ¿qué tiene que ver su salud con el perdón de los pecados? Entonces pues nada más les digo, recordemos lo de los leprosos, ¿no? En la antigüedad y por ley de los judíos tenían que un leproso era alguien impuro, alguien que Dios lo había hecho impuro desde su nacimiento, y por eso lo alejaban. Dicho de otra forma, era alguien que tenía un pecado grave. Con esta idea surge un pensamiento entre los judíos, el cual era que un pecador pues padecía este tipo de enfermedades: lepra, paralítico, ciego, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que primero le dice: te perdono tus pecados, para posteriormente sanarlo. Poniéndolo en otro punto de vista, un paralítico era un pecador desde nacimiento, ¿no? Por esa razón, les digo, primero le perdonan los pecados Jesús, para posteriormente sanarlo. Es decir, si ya no es pecador, entonces el paralítico tiene que ser curado, y así sucedió. Hay que también recordar cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, que le dicen los apóstoles: Señor, ¿quién fue el que pecó, su padre o su madre, para que él naciera ciego, no?
con esta pregunta, pues creo que entendemos un poco más por qué primero le perdona los pecados y luego los sana. Otro pasaje donde Jesús perdona pecados es con la adúltera, que le dice al final que nadie lo condena, que Jesús le dice ¿quién te condena? Ella responde nadie. Jesús le dice yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Y el pasaje por excelencia del perdón de los pecados es la parábola del hijo pródigo. El hijo que ofende al padre se aleja de él y el padre siempre está ansioso de su regreso, siempre está ansioso de que ese hijo regrese a sus brazos. Y dice el padre, nos decía un sacerdote, nuestro párroco en la homilía, ¿no? ¿Y cómo lo recibe? ¿Qué es lo primero que hace? Va y lo abraza, para darnos a entender que el Padre siempre va a estar con los brazos abiertos para nuestro retorno. Y bueno, con esto pues nos quiere dar a entender que Jesús pues tiene la autoridad de perdonar los pecados. Entonces aquí surge una pregunta, ¿qué es lo que lleva a Jesús a perdonar los pecados? Son dos motivos. Primeramente, la fe de las personas, y la consecuencia de esta es que por esta fe las personas querían o lo que buscaba Jesús era que llegaran a su arrepentimiento para posteriormente llegar a su conversión. Y yo quiero remarcar algo aquí importante, la fe de las personas, ¿no? Imagínense aquel tiempo en los judíos donde prácticamente la clase social se definía por lo pecador. Es decir, un pecador, por ejemplo, un leproso que lo consideraban pecador, un impuro, era alejado de la sociedad. Ahora ese paralítico, un ciego de nacimiento, pues los trataban de manera denigrante. Entonces, cuando se da el primer caso de perdón de los pecados hecho por Jesús, que creo yo que fue con el paralítico, y se empieza a escuchar, a propagar esta buena noticia. Aquí con nosotros, aquí en Judá, hay una persona que tiene la autoridad, que tiene el poder de perdonar los pecados. Ya sabiendas ellos que solamente Dios era quien podía hacerlo, pues qué fe tan grande para que desde aquel momento en decirle o pedirle a Jesús, perdona mis pecados, o ayúdame, o cúrame, etcétera, etcétera, como quieran ponerlo, pues desde ese momento ya esos judíos aceptaban a Jesús como Dios. Y creo que ellos, yo me atrevería a decir, ellos realmente vivieron el Dios con nosotros. Y bueno, ahora sí, qué más puedo decir, pues de estos judíos que realmente vivieron el reino de Dios en la tierra, ¿no? Pero bueno, continuamos con la lección. La lección nos dice, o quiere definir más bien, pues qué es el pecado, ¿no? Si tenemos un sacramento que nos reconcilia la amistad con Dios, entonces quiere dejar en claro por qué causas o cuáles son los tipos de pecado, cuáles son los tipos de acciones que hacemos, pues para romper esa amistad con Dios. Y lo primero, como se dijo al inicio, pues el pecado es una transgresión a Dios, directamente a su ley. Nos dicen que el pecado puede ser pensamiento, palabra u obra. Ya en el yo confieso decimos también que se puede cometer pecado por omisión. Y bueno, lo importante es que independientemente el tipo de pecado, dice que existen dos grandes clasificaciones, un pecado venial y un pecado mortal. El pecado venial dice que es un alejamiento de nosotros hacia con Dios, una transgresión leve de la ley de Dios y solamente eso. Mientras que el pecado mortal
es una falta grave y lo dice así tal cual, que corta la comunicación, la corriente de vida espiritual entre Dios y hombre. Para ponerlo en un sentido más común, imagínense que tenemos un amigo al cual lo queremos mucho y lo visitamos constantemente. Hacemos una ofensa contra él y por esa ofensa como que nos da pena visitarlo y le hacemos una llamada. Empezamos a cometer más ofensas contra él y ahora en vez de hacer la llamada ni de visitarlo, le mandamos un mensaje. Y luego cometemos una ofensa más grave que nos da pena ahora sí tener comunicación con él y nos empezamos a alejar de él. Las dos primeras ofensas podríamos considerarlo como un pecado venial, porque seguimos teniendo esta comunicación, esta relación con él. Y la última ofensa, cuando ya no queremos saber nada de él, pues la consideramos un pecado mortal, donde ya ni siquiera un mensaje le enviamos. Y bueno, hay que tener cuidado del pecado que cometemos, ¿no? Nada más para aclarar, un pecado mortal nada más lo puede absorber un sacerdote penitenciario. Por lo general estos están en las catedrales, en las basílicas, y por ahí me dijeron también que en tiempo de Cuaresma todos los sacerdotes tienen la autoridad para perdonar cualquier pecado. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, dice, existen otras clasificaciones del pecado. Tenemos 10, así lo marca la lección. Dice que el primer pecado, el pecado original, el que cometieron nuestros primeros padres y que nos es heredado. Dice el pecado actual, es el pecado que nosotros cometemos, ya sea por palabra, obra u omisión. Bueno, de aquí yo paso al pecado material, que dicen que es el que se comete por inadvertencia, sin conocimiento y sin libre consentimiento, que realmente dicen que no es un pecado tan grave, por lo mismo, porque para que el pecado sea pecado tiene que ser con conocimiento y con voluntad propia. Y aquí, como lo vimos en la lección de primero, cuando falta una de estas dos cosas en el pecado, es decir, que no tenemos conocimiento de que es pecado o que no tenemos la voluntad de hacerlo, ya sea que nos obliguen o cualquier otra condición, pues el castigo de alguna manera disminuye. Dice también que existen los pecados capitales, que lo definen como los que son raíz o principio de todos los demás. El pecado de sodomía, el uso antinatural del sexo. Y bueno, aquí sí cabe una advertencia, dice que este pecado o estos tipos de pecado claman la venganza del cielo. Se tienen otros tipos se tienen más pecados de este tipo que claman la venganza del cielo, que es el homicidio voluntario, incluido el aborto, la opresión a los pobres y el fraude en el pago a los trabajadores. Y bueno, nada más el hecho de que se diga que claman la venganza del cielo es un decir, porque estos pecados tienen una malicia muy especial. Porque se dice que estos pecados tienen premeditación, alevosía y ventaja, las tres agravantes. Nos dice el pecado de silencio, que es un pecado como de omisión, cuando no decimos la verdad y estamos obligados a hacerlo. Un pecado por omisión, pues cuando no cumplimos nuestras obligaciones. Cuando no cumplimos, pues aquí nuestras obligaciones entran de todo tipo, ¿no? La civil y la eclesial. Dice el pecado ajeno, cuando incitamos a que otra persona cometa pecado. Y al final quiero dejar el pecado habitual. Este no es el hecho de estar cometiendo una acción, estar cometiendo un pecado, sino que es un estado de pecado.
Nos dice la lección, afecto del pecado actual del que nos negamos a salir. Es decir, dicho de otra forma, somos esclavos de un pecado y no queremos dejarlo. Y el último pecado, la última clasificación de pecados son los pecados contra el Espíritu Santo. Dice, se los leo tal cual: por desesperación, presunción, obstinación, impenitencia final, resistencia a la verdad. Y aquí dice, hay que señalar o recordar lo que se vio en primero: estos pecados no son perdonados aquí en la tierra. Entonces, con todo esto, pues creo que la lección nos deja muy claro que que somos débiles ante el pecado, que estamos tentados siempre a cometer pecado, pero que no nos desanimemos, porque Cristo nos deja este sacramento tan hermoso que nos limpia de la mayoría de los pecados. Pero también hay que recordar que la idea de este sacramento pues es el arrepentimiento, el no volver a pecar y la conversión de vida. Nos decía un sacerdote, pues vienen a confesarse un día, vienen la siguiente ocasión que vienen a confesarse, confiesan los mismos pecados. Entonces, ¿qué caso tiene que les esté dando la absolución de los pecados si verdaderamente no tienen esa intención de no cometer pecado? Y hasta aquí con esta lección, hermanos, le leo la resolución. Yo sé, Señor, que en la raíz de todo pecado está la complacencia del yo. Con tu gracia he de vencer y contradecir mi yo, para que ya nunca me aparte de ti. Huiré de toda ocasión de pecado. Y hasta aquí con esta lección, hermanos, nos estamos viendo. Luz y sal. Hasta la próxima.